En Detrás del Médico, un tema muy importante, glaucoma. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Estamos con la doctora Sara García y Otero, que nos hablará sobre glaucoma. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Es un placer estar con una belleza de la oftalmología en Guadalajara, Jalisco. Doctora, háblenos sobre algo muy importante que es el glaucoma. Muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias a todos. Bueno, es importante saber que glaucoma es una de las enfermedades más complejas de oftalmología. Actualmente está considerada la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial y los latinos tenemos hasta 4 veces más riesgo de desarrollarlos. Así tenemos ahora sí que muchos factores de riesgo por cuestiones genético-hereditarias. En general es como ir uniendo las piezas de un rompecabezas para que nosotros podamos llegar a detectar qué tipo de glaucoma tiene el paciente y poderlo controlar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para poder definir quiénes son los que sí tienen la posibilidad de tener glaucoma? Esa es una excelente pregunta. De hecho, los principales factores de riesgo, hay muchos, me voy a centrar en los más importantes. Claro. El principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada. La presión normal de los ojos va, ahora sí que totalmente independiente a la del cuerpo, y sus valores normales van de 7 a 20 milímetros de mercurio. Cada que vayas a tu oftalmólogo es importante preguntar qué valor sacaste. Otro factor muy importante es la parte de tener familiares con glaucoma. Tener mamá o papá con glaucoma nos puede dar hasta 2 veces más riesgo de padecerlo, pero tener hermanos o hermanas con glaucoma nos da 4 veces más riesgo de padecer glaucoma por cuestiones genéticas. Otra cuestión que puede ser también factor de riesgo es la parte de padecer enfermedades que tengamos uso de corticoides, como la prednisona, la prednisolona, de cualquier vía, ahora sí que inhalada, inyectada, untada, no, en gotas, como sea. También la parte de haber recibido algún golpe. Usar lentes puede ser un factor de riesgo, no de todos, pero es un factor de riesgo, la parte de la miopía elevada y la hipermetropía para ciertos tipos de glaucoma. Haber tenido una cirugía previa. Existen muchos factores, pero esos serían como los más importantes. Ojo, es muy importante que lo entiendan por una razón. Mucha gente se automedica. Ajá. Y mucha gente compra productos que venden en algunos expendios de medicinas alternativas o suplementos alimenticios, en los cuales en el frasco no viene el corticoide. Exacto. Entonces, cuando un paciente llega conmigo, por ejemplo, a la consulta rápidamente y me dice, doctor, me he aliviado muy bien de mis articulaciones, lo primero que le pregunto, ¿has subido peso? Me dice, sí. Entonces, cuidado porque estos pacientes tienen esos medicamentos o suplementos alimenticios tienen corticoides. Ahora, ¿cómo me puedo empezar a imaginar o sospechar en lo personal si tengo o no tengo glaucoma? ¿Cómo empiezan esos síntomas? La cuestión aquí es bien importante porque no da síntomas. De hecho, el glaucoma le llaman el ladrón silencioso de la mirada porque no da ningún síntoma en sus etapas tempranas. Entonces eso es lo peligroso. En general, puede a veces haber, casi siempre lo diagnosticamos porque el paciente va por otra cosa. O sea, lo vemos por ojo seco, lo estamos viendo por ojo rojo y la mayoría de las veces no se siente nada. Puede a veces existir ya en etapas avanzadas una visión borrosa o neblinosa en ciertas como áreas de nuestro campo visual, o los pacientes a veces dicen, no me había dado cuenta que cuando pasaba de un lugar muy iluminado a un lugar muy oscuro, me cuesta mucho trabajo adaptarme a la parte de los cambios de iluminación, como ese tipo de cuestiones, o a veces siento como que se me pierden ciertas cosas o no veo cuando algo viene de un lado muy temporal o de un lado muy nasal, pero son ya en etapas avanzadas. Al principio no da ningún síntoma y eso es lo peligroso. O sea, no hay dolor. No, nada. Básicamente, entonces hay que tener mucho cuidado, sí. Por eso es importante. Ahora, dentro de las enfermedades oftalmológicas, doctora, ¿en qué momento usted considera que cualquier cristiano debe de acudir con un oftalmólogo? Esa es una excelente pregunta. Todos deberíamos de hacernos una revisión por lo menos una vez al año, pero las guías y todo esto nos recomiendan y hacemos énfasis en la parte de que a partir de los 40 años deberíamos de revisarnos los ojos por lo menos una vez al año. Claro, si tenemos antecedentes familiares y todo eso, pues obviamente desde edades más tempranas. Y hacemos énfasis en la parte de la edad porque hay estudios que nos hablan que 1 de cada 40 pacientes mayor de 40 años padece glaucoma y no sabe que lo padece. Entonces eso es algo que es importante. Ahora, dentro de las posibilidades diagnósticas del glaucoma,
¿Cuántos tipos de glaucoma hay? Muchos. Se distinguen en dos principales grupos. La parte de primarios y secundarios, ¿no? O sea, los primarios son los que son inherentes a nuestra carga genética, que no podemos controlar, y los secundarios es, como su nombre lo dice, secundario, que consumimos algún medicamento, que tuvimos algún golpe, alguna cirugía, y dentro de los primarios existen dos grandes grupos, que es la parte de el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. El ángulo, ahí hay a veces algunas confusiones que los pacientes creen que tiene que ver con la cuestión del ángulo de la visión, y no, es meramente un ángulo que tenemos anatómicamente dentro de nuestro ojito. Entonces, esa es la zona donde drena el líquido responsable de la presión. Ese ángulo, cuando está cerrado, hay veces que sí, si se cierra por completo, podemos llegar a tener dolor muy intenso, náuseas y vómitos, pero no es el glaucoma más frecuente. El glaucoma más frecuente es el primario de ángulo abierto. Y dentro de estos primarios de ángulo abierto y de ángulo cerrado vienen otros subtipos como el congénito, el juvenil. Esto es importante porque no respeta edades. A pesar de que es más frecuente en pacientes arriba de los 40 años, no respeta edades, entonces sí puede haber glaucomas primarios o secundarios en niños, adolescentes, adultos. Esa es la cuestión que es importante. Es por eso que es importante acudir con un oftalmólogo para ser revisados de la vista, y sobre todo lo más importante es evitar este tipo de lesiones que generan ceguera. No olviden suscribirse a nuestro programa Detrás del Médico, darle a la campanita y sobre todo algo muy importante, sus comentarios, porque son fundamentales para que la doctora o nosotros podamos ser el vínculo para aquellas dudas que tengan ustedes. Ahora, doctora, ¿cómo se trata un glaucoma? El glaucoma tiene varias etapas de tratamiento. Aquí es importante, una vez que tengamos nuestras piezas unidas para saber del rompecabezas, para saber si el paciente tiene o no tiene glaucoma, hay unos algoritmos de tratamiento en donde empezamos casi siempre por pasos. El paso número 1, muchas veces aplicar gotitas para bajar la presión del ojo. Tenemos láser, que el láser también nos ayuda a bajar la presión del ojo. Tenemos cirugías mínimamente invasivas. La verdad es que el glaucoma es un área que ha ido evolucionando mucho en cuanto a tratamiento. Entonces tenemos muchísimas alternativas que nos pueden ayudar a preservar la visión de los pacientes, porque esto es importante. Aunque actualmente sea la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, si nosotros lo tratamos y lo detectamos a tiempo, eso se puede prevenir. Ya ven, hay que ocuparnos y no preocuparnos en este tipo de patologías. ¿Algunas recomendaciones, doctora, que nos quiera hacer antes de despedir nuestro programa? Sí, creo que es importante la parte de crear esta cultura preventiva, no llegar ya que tengamos el problema encima, ¿no? Revisarnos nuestros ojos por lo menos una vez al año. La parte de, está demostrado también que acudir al dentista se ha visto asociación con ciertas enfermedades periodontales, con tanto cuestiones oculares como cardíacas, como de otro tipo. Entonces esas son recomendaciones que hasta nuestra abuelita nos las decía, ¿no? Eso es importante. Se recomienda no consumir más de 2 tazas de café al día. La cafeína tiende a subir mucho la presión del cuerpo, pero también la del ojo, que no vayan de la mano. No hacer actividades de cabeza si ya tienes algún factor de riesgo, porque al hacer ese tipo de posiciones la presión intraocular tiende a subir bastante. De ahí en más, no dormir presionando los ojos, no tallarlos, no apretarlos. Ahora sí que nuestros ojos tienen que estar libres todo el tiempo, eso es importante. No consumir grandes cantidades de agua en periodos cortitos de tiempo, porque la presión del ojo depende de agua. Entonces, cuando nosotros tomamos demasiada agua en periodos cortitos de tiempo, se crea un estrés fisiológico que no es lo adecuado. Entonces, también esa es una de las recomendaciones. Y en general, consumir muchos frutos rojos. Se ha demostrado que al ser una enfermedad que es por estrés oxidativo, mientras más oscuro es el fruto rojo, más nos ayuda a cuidar la parte de nuestro nervio óptico, que es el órgano que se afecta en este caso. Y jugos verdes que contengan cilantro, perejil, espinaca y cale son los que más nos ayudan a cuidar la parte intraocular. Sí, ahora, es muy común que la gente tome suplementos alimenticios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación para aquellas gentes que toman suplementos alimenticios? Porque ahora resulta que el doctor Google lo consultan y resulta que empiezan a tomarlo de motu propio sin siquiera ir con un oftalmólogo o tener esas medidas preventivas. Sí, la verdad ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, siempre que consumamos algún suplemento alimenticio o sea, que sí sea recomendado por un médico, porque también hasta las vitaminas y los suplementos en exceso o mal indicados pueden traernos problemas a la larga. De hecho, hay ciertos suplementos alimenticios, esto es un ejemplo, no tiene nada que ver, pero por ejemplo hay ciertos que tienen betacarotenos, que pacientes fumadores activos aumenta la incidencia de cáncer pulmonar. Entonces, hay cuestiones que tenemos que tener ahí cuidado, que uno diría, ay, es solo una vitamina. Hay que tener cuidado y siempre que nos lo recomiende nuestro médico de confianza, ¿no? Sí, tuvimos una entrevista con
un oftalmólogo, el doctor Ruiz, que hablaba sobre los suplementos como la luteína, claro. la astaxantina. Sí. ¿Alguna recomendación al respecto, doctora? No, perdón, no quiere decir que Claro. vayan y lo Y compren, ¿no? O sea, Claro. pero alguna recomendación, porque a veces hay algunas cosas que son buenas, no todo es malo, no vamos a satanizarlo. Totalmente. ¿Qué opina al respecto, doctora? En cuanto a la luteína y la zeaxantina, y de hecho hay una molécula también que es relativamente nueva, que es la mesozeaxantina, que esas también se ha visto que ayudan bastante a la parte de los pigmentos maculares. La verdad es que esos no ha habido algún estudio que nos diga que hay ciertas personas que no lo puedan tomar, pero muchas veces vienen acompañados de otra cosa. Entonces, tomar ese tipo de suplementos para la cuestión macular ayuda, la verdad. En cuanto al nervio óptico, no nos va a beneficiar tanto en cuanto a la parte de glaucoma, pero son coadyuvantes que nos pueden ayudar en esta cuestión, mejoran la sensibilidad al contraste, hacen que los pacientes tengan un poquito de mejor capacidad para ver los colores y todo eso, y protegen para la degeneración macular. Como ven, la doctora Sara García y Otero, una excelente oftalmóloga del segmento posterior. ¿Nos podría decir, doctora, dónde la podemos localizar? Sí, claro. Yo estoy localizada en Puerta de Hierro, en el Hospital Puerta de Hierro, en La Torrea, en Global Glaucoma Institute de Puerta de Hierro. Ahí ahora sí que lo que necesiten. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben ustedes, si hay alguien que sospeche o tenga glaucoma o tenga que ir a un oftalmólogo, con todo gusto, la doctora está a sus órdenes y sobre todo en Detrás del Médico, que les traemos a los mejores personajes especialistas. Esto fue Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima porque hablaremos más sobre situaciones oftalmológicas. Que tengan un buen día.